Sean bienvenidos a la Residencia Vive, en este espacio cultural alternativo que venimos fomentando con el querido amigo Luis. Esta es la segunda actividad que estamos organizando, se vendrán otras también. Tercera en realidad, porque los jóvenes que hicieron también una presentación musical de un grupo vetense. Vaya va. Hola. Siendo el alcumbrete y puente ya la guaraní, profesor, pero amo llamame yo para antes hoy la se muy nua ella cuñe. Porque hago vei cuando se designa la que para ti en el tercer idioma, Señoras y señores, realmente es un honor y un placer recibirle al doctor David Galeano Oliveira. Voy a tratar de resumir su hoja de vida porque realmente es extenso. Paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, es profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Filosofía, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas. Docentes en otras universidades, de la Universidad Nacional de Itapúa, docente en la Escuela de Estrategia ICEPOL, docente también en el Instituto Alto de Estudios Estratégicos, docente de la Maestría Política y Estrategia Aeroespacial y del Programa de Especialización en Historia Nacional. Es docente de Lengua Cultura Guaraní del Instituto Técnico Formación en Política Electoral IPEL. Fue también director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fundador desde el 23 de septiembre de 1985, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador también de la agrupación Casa del Escritor, Broga, actual presidente. Es licenciado en Antropología Cultural y Guaraní Paraguaya. Tiene especialización en Metodología e Investigación Aplicada, posgrado en Didáctica Universitaria y doctor en Lengua Guaraní de la ATP. Es también miembro de la Academia de Lengua Guaraní, académico número 6. Es fundador también de 1971, expresidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre la lengua y cultura guaraní cultural y popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas. Ha viajado en varios países invitados, es también socio del Rotary Club de Asunción Catedral y ha dado conferencias en Argentina, Brasil, Bolivia, España, Perú y otros lares. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a doctor David Galeano. Y eso que me faltó 15 páginas para leer. Bueno, Juan Añas en Duta Caraí Luis Benítez Villalobos, como tenondejina Coaco Ogami, histórico lugar de Coronel Oviedo donde justamente era un convento de las hermanas. Acá hay mucha oración, por eso es un lugar emblemático de Coronel Oviedo, tiene su historia. Y Luis, tus palabras para dar inicio y explicar algo. Muy bien, muy buenas noches para todos, para todas. Realmente es una inmensa felicidad poder compartir esta noche con ustedes y con el querido David, con quien tengo la fortuna de tener una amistad. Y uno de los hechos centrales que nos encontró fue la pandemia. Ustedes escucharon que él es rotario, entonces en el mundo del rotarismo me tocó liderar el distrito 48-45 que abarca todo Paraguay y Argentina. Y una mañana le llamé a David y le dije: los hermanos brasileños están queriendo que nos sumamos a la Academia Literaria de América Latina. Y realmente el referente más importante que hay en Paraguay sos vos, le dije. Así que vas a tener que asumir la presidencia y vamos a tener que empezar a trabajar en la asociación literaria. Y me dice David: sí, pero vamos a hacerle más amplio, vamos a hacer no solamente del ámbito de la literatura, sino también del arte, de toda expresión
que pueda haber dentro de nuestro territorio. Y venimos trabajando desde la pandemia, hemos mantenido esa vivencia que nos planteó como humanidad la pandemia. Y gracias a David creo que muchos artistas literarios de todas Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Paraguay mantuvimos una relación, un contacto, por lo menos algún intercambio de poesía. Y realmente hace tiempo que venimos dialogando sobre la posibilidad de seguir trabajando no solamente en los territorios de nuestros pueblos ancestrales, sino también en nuestras comunidades urbanas, para entender un poco mejor todo lo que hoy nos plantea el desarrollo tecnológico, todo lo que hoy nos plantea esta nueva relación con nuestros hijos, con nuestros nietos, en torno a la tecnología, en torno a la inteligencia artificial que ya está ahí ganándonos en muchos aspectos, pero no nos va a poder ganar en un aspecto central que es nuestra humanidad. Agradecerle a David, a la querida, a su señora esposa que siempre la acompaña, por venir hoy a compartir con nosotros esto que de alguna manera le llamamos un espacio alternativo para intercambiar opiniones, pensamientos. Agradecerle a muchos de los docentes que están acá en su tiempo de recreación, seguramente de descanso, se tomaron este viernes para venir a compartir con nosotros y con el profesor David este momento que creemos que va a ser un momento que va a dar pie a acciones, a encuentros futuros, no solamente en el ámbito literario, en otros ámbitos de la expresión de los jóvenes, de los adultos que tenemos en la ciudad. Muchas gracias por venir, este es un espacio para ustedes, así que cuando quieran utilizarlo para lo que ustedes necesiten, está abierto y absolutamente gratuito para que puedan trabajar y también ocupar en lo que ustedes vayan desarrollando como profesionales. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Vamos a compartir con David este momento abierto y esperemos que ustedes puedan también expresar y contar un poco los casos de Monbeú que por ahí tenemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras propias casas. Muchas gracias por estar acá y esperemos disfrutar de esta jornada de la mano del compañero David Galeano. Gracias. Buenas noches, Baishaba, Batecoba. Hoy te digo que fijaré, hay me hago el pendiente, ave estaba coronel Oviedo, a que tu marcha niño monge también. Que tamba en mi peripico a Pendúa, a pesar de que tú traigo fijaré de Monbeumi. Yo vamos a hacerlo como ustedes quieran, en castellano, guaraní, yopagá. El único idioma que no hablo muy bien es chino, ¿verdad? Pero después todo lo demás podemos escuchar sin ningún problema. Y quiero agradecerle de corazón acá a Luis y en fin a todos los que están en esta residencia Vive, un espacio alternativo, decía, para la promoción cultural, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, algo que creo que en todas las ciudades, en todas las comunidades de nuestro país, siempre va a ser importante encarar, desarrollar proyectos de esta naturaleza. Ayudan a, primero que nada, a reunir a la gente. Estos encuentros generan siempre esa posibilidad de compartir con los amigos, con los conocidos, con los no conocidos y bueno, hacer amistades acá también. Quiero agradecer la presencia, la mayoría docentes, estudiantes, en fin, a todas las personas que están acá por haber venido esta noche y bueno, vamos a lo nuestro. En principio la excusa se llama Caso Ñemombeú, amba ebe Caso Ñemombeú. El Paraguay por muchísimo tiempo, hasta prácticamente los albores del 2000, fue un territorio donde, digamos, se mantuvo fuerte y se promovió por no tener precisamente otras alternativas, lo que comúnmente llamamos la comunicación oral, ¿verdad? Muchas razones de por medio, gente que fue a la escuela, gente que dejó, tuvimos un altísimo
nivel de analfabetos, de desertores escolares. Y quieras o no, una de las razones más importantes fue, en este caso, una de esas razones fue el guaraní, no por hablar guaraní, sino que porque el sistema educativo nunca encaró la enseñanza en idioma guaraní. Hasta hoy yo tengo esa experiencia en una de las menciones de las instituciones donde yo desarrollo mi actividad y lo hago con mucha fuerza. Desde hace 40 años es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Precisamente acá están presentes varios de los que han estudiado o están estudiando acá en la regional de Coronel Oviedo. Pero además de Coronel Oviedo, el Ateneo está presente en 99 distritos del Paraguay, 100 en total. Y eso significa recorrer el Paraguay de norte a sur, de este a oeste. Y es notable la cantidad de gente que se acerca a estudiar guaraní. Estamos en año morando seba guaraní. Y entonces a lo que quiero llegar es cómo un tiempo atrás, y hoy todavía en ciertos lugares que me toca visitar, nos encontramos con esa triste circunstancia de niños que asisten a la escuela, que son guaraní hablantes y que quedan boquiabiertos, que quedan con una mirada perdida, que están en la sala porque tienen que estar, pero que finalmente resulta que no entienden nada. ¿Por qué? Porque se usa con ellos castellano, clases en castellano, libros en castellano, exámenes en castellano, y hablan guaraní, y poco o nada entienden castellano. Hasta hoy, probablemente ustedes van a decir, acá en la parte céntrica a lo mejor menos, pero salimos un poquitito en el entorno y vamos a encontrar familias que comúnmente se comunican en guaraní. Y esos niños que salieron de ese seno materno, familiar, guaraní y vinieron a la escuela, se encontraron sorpresivamente con el castellano. Y al terminar la jornada, volvieron otra vez a ese medio natural guaraní. Peñas en duveas de guaraní. Por más que acá me puedan decir yo no hablo bien, esa es una excusa. Eso es parte de un terrible proceso que nosotros continuamos sufriendo hoy, de un intento fuerte de proscribir, de eliminar, de destruir la lengua guaraní. Voy a hacer un poquitito de historia antes, y esta historia consideren ustedes como una especie de caso. Pero antes de entrar en eso, quería decirles que en estas escuelas en las que yo suelo llegar, siempre hago un ejercicio. Acá está mi esposa, ella se llama Sabina, normalmente anda mucho conmigo, profesora de guaraní, geóloga, y recorremos mucho y siempre me suele decir, Anigana de Yapopea. Y yo hago para, no precisamente con una mala intención, sino que para darme cuenta yo de que no estoy equivocado. ¿Y qué es lo que hago? Entro a una sala de clase, primero, segundo, tercer grado, siempre con la asistencia de la directora, el director de la escuela, en fin, la profesora, el profesor. En una ocasión fue llevándole libros a una escuelita que está cerca de mi casa, en Capiatá. Hay que hoy más la mitad y Cotibe, la directora me recibió, yo le entregué unos libros que otro amigo me entregó para donar a la biblioteca, y la directora muy amablemente me dice, vamos a pasar acá al lado nuestro, está el segundo grado, ya a mí no es esa camisa y escuela, hasta cuando a mí va a aprender güero. Y la conversación con la directora fue en guaraní. Entonces, no porque era yo presidente profesor de guaraní, porque allí hablan guaraní, ¿verdad? Entonces pasamos a la sala, y ¿qué hice yo? Un minuto o un minuto y medio, les hablé a todos, eran 22 criaturas que estaban allí, en un pero castizo y purísimo castellano, el más rebuscado de todos. Allá mañana se quedó así yo allá, o así. Berudo bebé. Termino yo de hablar y les digo, ¿me entendieron? Ni una palabra. A la segunda vez de preguntarles, ¿me entendieron? Uno me movió la cabeza. Uno. Antes no entendí eso. No entendí. Antes no entendí. Antes no entendí. Que llena haciendo. No entendí. No entendí. Pero está fijado me guaraní. Ya me metí. Le comienzo a explicar qué es lo que les estaba llevando, o sea, qué les llevé en ese momento, y otra cosita más de quién era la persona que escribió, y en fin. Enseguida una criatura que estaba a 2 asientos allí atrás me levanta la mano
que no pudo hacerlo cuando yo le presenté la situación en castellano. Levanta la mano y me dice, va, vio 4 enteriberuco, va a ver entre 22 y me entendió y me reclamó. Hacemos tía y allá. Entonces le dije, che, por hasta la para vete a pedir cota con Abel. El amigo este se puso muy contento porque fue una manera de que su obra llegue a criaturas, porque habían cuentos y poesías cortas en guaraní. Esa es una muestra de lo que les estoy diciendo. Hoy veníamos a que esa es la sensación que tenemos en las escuelas hoy en distintos lugares. Me tocó no hace mucho ir a Villarrica, me habían invitado para intervenir en una mesa donde estaba haciendo su defensa de tesis un estudiante de Derecho. Y este estudiante entra, estábamos en la mesa, me pidieron que formase parte de la mesa. Y entonces me siento yo, entra el muchacho, bien presentado, él, corbata y quedó, y comenzó a hablar, y lo clásico que nosotros tenemos es decir, Oshushu Paite, Oshushu. Cuando yo me di cuenta de esa situación, yo tenía ya en mente algo. Yo decía entre mí, de Catupurí castellano. Entonces yo le digo al muchacho, en castellano, ¿tenés algún problema para hablar castellano? Leñe, ¿sepio guaraní? Me mira bien después un rato y dice, ¿Catubio profesor de guaraní? Enñeñando por ahí, guaraní, guaraní me te veo profesor. Le digo yo a los miembros que están en la mesa, ¿podemos escucharle en guaraní? Sí, sin problema. Yo fui guaraní. Impresionante. No barrió, no pasó encima, se paseó. Hizo lo que se le antojó con nosotros. Pero guaraní. Y no estoy hablando de una criaturita, estoy hablando de un joven. Como muchos, en la Universidad de Columbia se dio hace un tiempo atrás el caso de una estudiante de arquitectura, defendió totalmente en guaraní. Donde uno va a encontrar estas situaciones. Y a eso es lo que quiero irme un poquitito en el tiempo de la famosa historia de la Triple Alianza contra el Paraguay. ¿Cuál fue el elemento más temido que quedó en la expresión inclusive de Bartolomé Mitre? Él decía, si queremos destruir al Paraguay tenemos que destruir el guaraní. López iniciaba la guerra en 1867, un 18 de mayo, convocó a los entendidos en guaraní allá en Paso Bocú, en Ñembucú, y les dice a ellos, el Botape Yaboche tenía un alfabeto, y se sientan allí, destacados, entendidos en la lengua guaraní. Le hacen el alfabeto y consecuencia de eso aparecen las publicaciones que seguramente todos ustedes conocen, el famoso Cabizubí, el Cacique Lambaré, La Estrella y el Centinela, 4 periódicos, no eran una cuestión de salida diaria y mucho menos masiva, eran unos cuantos números que los responsables de cada unidad, pelotones, compañías, leían a la soldadesca. Y allí aparecieron grandes personajes de la talla de un guajiaca como Natalicio de María Talavera. ¿Y qué es lo que se hacía, como hizo Natalicio? Usar el guaraní para levantar el ánimo de la gente, de los combatientes. Y la base, eso era la burla contra el enemigo. Vos apuy añarimba, o ibi arindaye oí, o yoguaja angaka y yaguaja bopi. Pero segundo el Caí Bartolomé, el Yaguá Venancio Flores en Bopí, la Triple Alianza Guá. Tantos gente y caña, pero más poca página. Imagínense, Pedro II el Caí, Bartolomé, el Yaguá Venancio Flores en Bopí. Una burla a la Triple Alianza. Y como esos aparecieron muchos. Se desarrolla la guerra, y yo les aseguro, y puedo poner la mano en el fuego, que acá el idioma que se hablaba era guaraní. No sé si alguno de ustedes estará en condiciones de mostrarme que todo el ejército paraguayo ya aprendió por la duda inglés y otra buena parte ya estudió francés también. Y otros más adelantados ya sabían chino y francés. Jamás existió eso. Ahora ni me tengo a bañar. Y todas esas acciones que ocurrieron tanto en Ñembucú como en la campaña del Piquisirí en la zona central o la de Cordilleras que tiene la peor mancha de sangre, las mayores tragedias, como la de Piribebuy, donde
un histórico personaje como Pedro Pablo Caballero, jefe de plaza de Piribegui, le pide a López, Pedro Pablo Caballero allí mismo le podía prender a López a mi aliado. Él le dice Terejó, Aurelio Yocota Chubecuera. Y 2 días antes, el 9 de agosto de 1869, las tropas aliadas van acercándose a Piribegui, y al acercarse una de esas fuerzas de la alianza, de la Triple Alianza, llega a Valenzuela, donde había una fábrica de azufre que se usaba para la elaboración de las balas, de las municiones. Y allí habían 30 mujeres. Esas 30 mujeres, todas eran hablantes del guaraní. Esas mujeres murieron, fueron masacradas, fueron incendiadas y eran hablantes del idioma guaraní. Después, el 12 de agosto, amanece Piribegui sitiada a 20.000 brasileños contra 1.600 paraguayos. Y empieza la batalla, y los 1.600 no eran combatientes, eran gente como nosotros, los que estamos acá, padres de familia, hijos, jóvenes. De Corio, bebé, coñona y no cuajaba, hoy no por un casa, pero no era lo mismo que un ejército preparado. 20.000 contra 1.600. Empieza la batalla y dicen que casi ya a la media mañana, 800, la mitad de todo lo que era el Paraguay en ese lugar, ya estaban muertos. Y allí se produce uno de los incidentes más importantes. Cuando se reanuda la batalla, tuvo un pequeño receso, un oficial, un capitán de apellido Solalinde, mira hacia el frente y ve allí montado a caballo al comandante de esas tropas que atacaron Piribegui, el general João Mena Barreto. Lo ve a caballo y le llama a su mejor tirador. Jamás veo que a ver, te imita ahí. Se cuenta que tenía 15 años. Su nombre absolutamente desconocido. Le voy a contar hoy, algunos seguramente lo van a conocer, otros no. Pero no va a pasar de acá, va a pasar simplemente por la anécdota. Gervasio León. A Solalindo Genoi sube. Así es, ella vio para Genoi vio sube inglés, pues no vio alemán, ya castellano, portugués, nada, ni va, ni me Gervasio yo, sabe caballo arriba, esa, ella pija yucañandé. Y cuando ya no habían municiones, ¿qué usó Gervasio León? La pata de una olla. Y con esa pata de una olla le da un certero disparo, le hiere en el vientre a general João Mena Barreto, cae y muere. Se entera de eso el conde Deu. ¿Y quién era João Mena Barreto? Era su pareja. Hay posible el conde Deu. Entonces, bebé, y tapejó a Pejapí, Pembohueña de Piribegui. Y viene la peor parte de la historia. Esa historia macabra ya no solamente fue matar, sino cortar cabezas. Y fueron todos degollados. Y ya cuando ya no habían hombres, salen allí las famosas mujeres de las que tanto se acordó Francisco el Papa, la más gloriosa de América. Yo les aseguro a ustedes que Francisco conocía mejor que nosotros la historia, de nuestra historia. Y esas mujeres, otra vez, la pregunta, ¿qué idioma hablaron? Es castellano de todos los días. Es guaraní, y esas mujeres, Itacú, Ibirá, Limeta, Yecacue, Botella y nada. Otra cosa, Itá. Aunque hay muy brasileños, pero a ver. Supuestamente eran aproximadamente 100, un poco más, un poco menos según algunos. Al cabo de un rato, el 60% de esas mujeres ya estaban masacradas, decapitadas, todas allí. Quedaron el equivalente a un 40%, dicen. Y esas sí que fueron mujeres que sufrieron la peor parte de la historia de la guerra. Esas mujeres fueron sistemáticamente violadas, no creo que por los 20.000, pero por una gran cantidad. Yo piruji, ven mi cuñare. Y esas mujeres son las que después hicieron algo que ninguna mujer en el mundo haría. No creo que exista. Y cuando yo les cuente esto, más uno va a decir, qué mal que hicieron. No, pónganse en el zapato de esas mujeres. Violadas, recontra violadas. Un tiempo después se enteraron que quedaron embarazadas y se pusieron de acuerdo y cada una de ellas mató en sus vientres. En sus vientres.
a los hijos de sus violadores brasileños. Mi cuñado mano beitecuri, guaraní mañejabe. Ni una sola de ellas hablaba inglés, ni francés, ni alemán. Guaraní manomba. Parte de esa historia termina cuando a Pedro Pablo Caballero finalmente, aparte de ver toda esa triste, trágica, sangrienta escena de todo el día, finalmente lo atan a 4 caballos y lo desmembran. Y muere el héroe de Piribebuy, el comandante Pedro Pablo Caballero. Y se traslada la historia 4 días después a la batalla de Costañón. Niños mártires. No existe en la historia del mundo niños mártires. Fueron masacrados, fueron decapitados. A mí me vimos en inglés. Oye, ellos hablan francés, pero mira, hacen guaraní. O sapucai y que guaraní. O yerure pitón y que guaraní. Y tú has dicho muy te jugar. Cada uno mira mañana se cuelan a sembae guaraní. Entonces, cuando nosotros miramos ese proceso y vemos que termina finalmente la guerra, muere López, ¿y qué es lo primero que ocurre después? Quedó algo que no murió. Y hasta que alguien me demuestre lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo esto que estoy diciendo. 7 días después, el 8 de marzo de 1870, 7 días después, el ejército de ocupación, entre otras cosas, prohíbe el uso del guaraní en las instituciones educativas. Va a ir con bebé, que en Sarambí, guaraní me toñeñe. ¿Y qué pasó más? Y bueno, que los pocos que quedaron con vida, como todo quedó en ruinas, cenizas, fueron a formarse a la Argentina. De allí trajeron la famosa palabra guarango. Que guarango es sinónimo de indio, inútil, ignorante, campesino, guarango. Y por el contrario, el que hablaba castellano era el aristócrata, el culto. Como eso de entrada no funcionó, decía un amigo no hace mucho, no aguanta por nada, me decía. Pero después vinieron los castigos físicos, y eso ya existieron inclusive un poco antes de la guerra, ¿ya? De pasarse unas moneditas así de bronce, y habló ella, y después él le pasó a él, y a él, y a él, y el último que tenía en su poder el anillo de bronce pasaba al frente y ligaba como mínimo 10 latigazos. Y los que en la posguerra se arrodillaron, una cosa es arrodillarse sobre la tierra, otra cosa es yuquire saguazú, Itacuí, Bocayá, Cuí, Abatí tupicuí, Arian, Baña Moñezú, Ubipango, Etima, Ambae, Oñejagüere Guaranime, o el clásico Yurupete. Una cosa es pegarle a alguien en el tobapete, otra cosa es Yurupete, de Yurubireñe, Oñe, llegamos a Yurupete, y la cuestión es que hoy seguimos hablando. Pero la cuestión es que también toda una generación de los padres que sufrieron eso siguieron pensando, si mis hijos hablan guaraní, van a pasar lo mismo que yo. Entonces vamos a prohibirles a ellos que hablen. Y probablemente es la historia de muchos los que están acá. Que en la casa su papá y su mamá, ni mi jamo ni guaranime, APM, ani que ni guaranime. Nunca olvido a una profesora hace 3 años acá en la Tirá. Llega una mamá y en guaraní reniega al guaraní. Luego hay castellano. Le dice, le amenaza prácticamente a la profesora. Ani que ni eso es guaraní, me eso es castellano. Guaraní me llevo eso. Guaraní me está aquí guaraní contra. ¿Pero por qué? Por una simple ignorancia. Y hasta hoy nosotros tenemos el chip cargado. Qué difícil que es guaraní. Qué difícil que es. Llevas así de guaraní. Es como si fuera que el que habla guaraní por poco no tiene entrada gratis al cielo, ¿verdad? Y es un idioma tan común y tan fácil que sacándole toda esa especie de leyenda que la gente puso encima, tenemos una lengua que hasta hoy resistió y resiste. Hoy está en el canto de los músicos jóvenes. El Paraguay le decía acá a algunos de ustedes, uno le da a Néstor Loy Los Caminantes, uno le da a Dani Mesa y Tierra Adentro, uno le da acá al grupo Oasis, gente de acá, de Oviedo, de cualquier lugar del país. Hoy Coco Anga, el Cola Festival, o puras hipas y guaranime, polka puras hipas. Panteón en Ondebe, 30.000 personas puras ahí, polka guaranime. Oye, aquí polka.
Una cosa que para muchos antes ya era, no, pegango pama, y no va por tema mi por caballero que luego han huye, pero viene por la fuerza, hoy de la convicción. Y yo creo que en parte también es algo que esta noche les trajo a ustedes acá, más allá de la curiosidad. Por caso yo me voy a cota, ahora ni me voy a cota, nada. Entonces ya salí un ratito, y esto es pintoresco. Hoy la gente hoy a ver me ven a ver mi en boque. Alguna cosa oye ya hoy tenía en boque. Hoy la cuadra la Padre Nuestro o vivo, por ejemplo. El que reza del revés el Padre Nuestro. A Pojaina. Ya algo que tenía, si abuelo que tenía la en el cual va esa aña voy a llevar. Hoy cuadra. O esa cuadra juega Pirbi. Cada leano vengo sobre vaca y tisopa. Ya a mí nada esa. Orero homi habu kweri mo koimbo habuiro de mita ahí. Doña ya a poco a cara a pepe ore mosema. Siga beta be ko ave. Siga be. Año mo beta ko ave. Doña de cuál va añaba ya puedo esa la tenía especie de el pelo del animal una vuelta y pepe tenía pepe mañana ese y la ia al otro día 2-3 días sano y bueno las vaca. Apenas es la efectivo, muchas gracias, Dios se lo pague. Que tú tienes una docena de gastos mira, esta veramos. Y paga ya. Bueno, y ese uso de la oración. Hay una oración que solamente se dice en casos difíciles, en los casos imposibles. A mí me da la 12 palabras de doblado. Bueno, vamos a ver, llamo beuta. Se oye muy poco jahuesa. Cierto te dan a años que te vende caro. Llamo beuta ante PM. La llevo en la betimita que cada zapao tilado. Hoy copona. Usted iba de vuelta, pero si no hay potable la plata. Estamos a ver el copo, hay potable la plata. Amba, ojo, ya puedo tener ahora. Ojo, mi que la cabire. Ay, que la cabire. Aubitabe de ingendabe. Aunque o sapucai ha bebe. Año mina va vender por ahí. Cada uno vete tebre. La hoy meramo oíla el demonio toye Jesús case con ave. Se hay men condiciona me PM la se anga pero peruana hace 20 cajón de oro. Oí bebe. O sea, llego a ver. Hoy miramos la penda pite la y catuta ese pite 20 cajón de oro pero muy checo ave hachame esta bebe la se anga. A Pepe un semilla moyo vete yoñe Eva. Cierto para la vagina eso. Cierto ella. A un ya vete caballo arigua. A y sube necua iru y cuéreme esta se. Hay cultura año a ti me la icua hija o no es la jugué. A overa ja. A peo juego más. Pemita caria en donde bebe con 20 cajón de oro. En la oro. Oro, ape, oro, amor. A gente más hoy. A ojo cuevo más, o sea, y ve añame. A pisa javi, che, ayer salva, será mo pendeje, y pico, va, eica, tú ya, po, najani, y gato, eima. A pio, ojo, mi hija, o sea, se mandó solamente de cuadramos la, hay por 12 palabras redobladas y que tú van ayer salvar. A pe año y tela y que tú van de salvar. Ahora, Isama, tal fecha ayudan de piare. Y el copama la trato. Vamos a ojo. Ojo la ña, o la caria y rico poderoso, anda y porin o vereco. Mira, ape amor, de fores o jave, rico paite. Pemba oico, un ajepotama le plazo. O dama y piari la ña. A pebe a oñe, bueno, esa para pa, a pebe, o por andú, más pico a las 12 palabras, a vendo igual. O por amo, de igual, amo, de igual. A pebe vengo, o se ve de ara y. Si años llegamos, si te voy a jatañe hundije, pues si andamos en la añana, a la añana estamos, 7 años hundita. O yo pila, o el cola de caballo, o no le peombe, y sube tal pelo, esa era la misma caballo, tal pelo. El verú se es ensillaje, verú se, a verú supe, o se ibe en diomba, pues a ver, se jata, o habitan de caruga. Quien sabe la juventud, ajá, más. Como iba a tener revolver y con la cabeza por la calle.
hoy que la cahuipe o joma ha oye salvata la ñavina ya ojo a pesar de en duve de o sapucai bañemos algo así catúa igual alguna cosa a pesar de oye a gendula o sapucai entonces a oye la en va caballo ari ojo guata una gente tapín de ranchito y de me a pepe oye juve de caray tu yami eres ñaña así pai tengo la caray a la mitad caria y sube baigo de hunde será se paite de sabe un baisa baime a mano bota y tema coisa ande pio de familia a ojo pache de ya pai coi a ver mano de mitad caria y por ya juve cosa va como poquinho aí sube a ojo esa qua da y coi por amba be cara y mano va oya po o pijen dia jueru caballo ari oye ibe y rancho a ver pues no iba a pojano jala de médico ve o pea ha peo que tuve como güera be cara ibe amba o hasa los días a ver yo cojo maras en la laña aña renda ve allá a pea esa con a mí be cara y tu yami a uy jala alguna cosa o molestaba o afligía la caria ibe a ver tengo vuelta a ver la cara y tu yami o no eso tengo ese pitín tengo de rupingo se hay que ver en eso pero se hace esa cosa de o inhala de preocupado así algo de iba ahí y tu Hugo ya pues iba en eso amba ebio hay cuana te te iba vendo y cuaya amba ebio hay cuana las 12 palabras redobladas y la cara de tu llame son ser angora eso si hay cuaja peja chamo me gustan de eso a pepe be cara ahí oje combo eso eso es 12 utan del año a los 12 veremos retirar ni quiere que hijete su fuera ya que anda ahí por acá mo ahí con interés como me gusta eso en baisa la geniana o pero una agencia al día a yo pele caballo fue el mismo lugar la cajón de oro deja la trato ya por abuela añade a esa sabe a v tenía la aña a se y sube la oración cosa se ve tiene gente a pegar en la porque éramos gente pequeña o que todo se haría ahí si es que por la duda antes que tenía gente a saber esta o se ve tenía la añada esa a se más dije eso uno no es ninguno parió virgen de pura de Belén eso a PPT o ve a peaña oí bebé a eñembo o esa o mocoño se dije y uno no es ninguno parió virgen pura de Belén, dos tablas de Moisés. O timbó, bebemos con ella. Oí, con Jeremí, pues echaba un bojapi. Un bojapi, y uno no es ninguno parió virgen pura de Belén, dos tablas de Moisés, tres candelas. Va, o timbó, ojo. Upeyo sube 4, 5, 6, hasta 12 van a subir. Apengo mongora paite sube los 12 y me yerere. Sea sube con la cosa la oración completa. Upeyan a los que vamos a zapata acá uno peor cosa, pero ni que peche esa persona. Uno no es ninguno parió virgen pura de Belén, dos tablas de Moisés, 3 María, 4 angelitas, 5 verdolagas, 6 candelas, 7 cabrillas, 8 2, 9 meses, 10 mandamientos, 11 vírgenes, 12 apóstoles, váyase hasta lo más profundo del infierno. A los 12 demonios desaparecer, oye salvar. Las 12 palabras redobladas, recopiladas por Rubén Rolandi en una visita que hicimos al departamento de Concepción. Y para sacarle eso a la persona, lo ya conmigo de ser de banda y apoyo. Como un la cara. De por y caso la y juicio, habla y sano allá, ni caure no me pero caure no me ahora. No me hago y mi ciudad a Robert Hacho a mi te jugaba es un hombre mío. Bueno, esos son conocimientos que tiene la gente. Yo no estoy para nada justificando ni diciéndole esto sirve o no sirve. Lo que nosotros hacemos y a lo que yo esta noche quiero invitarles a ustedes es a rescatar ese tipo de manifestaciones y escribir, porque se va uno de estos casos y es como nosotros perdemos una parte de lo que somos. Para saber de dónde venimos tenemos que saber parte de esa historia. Y nosotros tenemos muchas historias que nuestros padres, nuestros abuelos nos contaron.
El siguiente caso, esto en Asunción, el lugar existe, cualquiera de ustedes no es precisamente la mejor invitación que le voy a hacer, pero que alguno, con todo respeto, está de Correí un sábado de mañana, un domingo por Asunción, visitar el Cementerio del Sur. Y en el Cementerio del Sur, a la entrada principal sobre la calle Yegros, uno entra a unos 100 metros y está una cuadra allí, uno dobla a la derecha hacia la penitenciaría de Tacumbú, y al fondo van a encontrar ustedes un panteón enorme. En el panteón dice Francisca Villalba, pero al lado del panteón está una sepultura, que es la sepultura original de Francisca. ¿Quiénes construyeron el panteón? Toda la gente que recibió en favor de Francisca, porque está lleno de azulejos que dice: gracias Francisca por tu ayuda, gracias Francisca. Una partida. El que va no se va a arrepentir por aquello, simplemente observar lo que es la muestra de la fe, más allá que uno diga, pero Francisca ni siquiera fue beata como Chiquitunga, ni mucho menos santa. ¿Y por qué es que existe esa devoción tan fuerte hacia ella? Y resulta que la gente cree. Bueno, esta historia en parte me tocó muy de cerca con una tía abuela mía que vivía allí en el barrio Tacumbú. Se cuenta que un poquitito antes, esta chica, esta señora, dicen, y en la imagen que existe guardada de ella, Francisca Villalba, era una muy hermosa mujer. Vivía en la Chacarita, y allí ella, por esas cosas de la vida tan normales, en algún momento formó pareja, tuvo 2 hijos, y vino un tiempo complicado en el Paraguay, ya en la década del 60, estaba imperviñando de la pichaco en Banica, estudiaban Bajapondo, después Mopan Bajapona, y la mirada, como seguramente todos saben, era a la Argentina. Bueno, y por esas circunstancias también que este esposo de Francisca tenía un amigo que era del Chaco, él terminó siendo policía, y en esa condición venía los domingos, cuando estaba de Franco, venía a pasar el día con ellos, comían, en fin, el famoso tallarín, pasaba el día y se retiraba, amigo del esposo y de Francisca. Bueno, y pasaron unos días y llegó el momento en que el esposo de Francisca ya no pudo sostener a la familia, y le dice a Francisca: ayer por Ecata, me hay que tener un mes, pero 2 meses, 3 meses a Huerucata de la plata. Andego ya pueda le catumiago a ver allá. Y viaja él. ¿Y qué pasó? Este amigo siguió viniendo los domingos, siguió viniendo siempre, y pasaron los 3 meses, los 4 meses, y el esposo efectivamente le enviaba dinero a Francisca. Fue a trabajar como constructor, como fue la historia, y sigue siendo la historia de muchos paraguayos. Estaba ya allá, y ¿qué pasó? Más o menos a los 7 meses en realidad, dice que dejó él de manifestarse. No, ya no vino la famosa partida de plata acá. Comenzaron a sospechar que algo le pasó, y prácticamente a los 9 meses se acerca un día este amigo que era del que se fue a Buenos Aires y supuestamente de Francisca, y le dice a Francisca: tengo años destinadas en la Ceballo Trilao, saco viajana, amo buiritas mago, a ver, yo jamás en el pero ni me nango ya se ve tienen cargue a peare japa yo en el nave gohanga. Hay votar se acompaña a mí. Bueno, ahí Francisca, y la Francisca sí, a la mitad mi Francisca oye pedirla y sí, a la mitad mi yo pila, me ha pedido a Jeep Willis, y me va a pedir yo pido gracias a ver, a un jefe cárcel costado, y te un tiempo era que batallón 40, policía especializado, mira, ¿qué quieres? A un jefe, a un jefe hoy que y mi Bairú, o Isla Francisca, la Yequeregua, a Pepe a los 100 metros más o menos, o Yupila, o la vete en Baixeta, y espera, tengo Cotiguazú de Bebe, a Pepe, para en donde o Yupimos a Pepe. La Omombe, que bajabe y Jaquera Jope bajo y Tebe, a Pepe Jaquera en Bozara y Francisca. Sabio ya por Francisca, a Oyucaj y Cuechupe, a Oñotín y Cueyupebe, de olería, de bañado, mamá, el río en Bejibe. A Ujicue, a Ojasanda llega un tiempo, a los 4 veo que ni.
la edición de Coaimba bebé. Entonces, una vuelta de tipo y jaré invierno, 11. Las 10:30 de la noche. Hoy la guardia, en donde ya fue a la guardia, lleva, hoy la oficial, hoy la mocoy sentinela bebé. Anda allí, usa pues vamos a jugar y te soldadito. Ya en el colegio sube ahí. Y a mí me tenía mi tete y coña cara y botaba pejo en nave. Jamás hoy la de guardia a uno de los 4 ya puedo ver la masacre de la Francisca. Entonces fue la oficial y los sentinelas hasta esa pues también están bajo vea. Total hoy está atendida. Ojo, ando ve. Lo ve. Oye, por la hizo y con embama no sé la Uruguay ahí, pero ve gañandé. Lo buscaron por todas partes hasta que finalmente cerca del lugar donde había ocurrido el incidente encuentran el cuerpo fallecido de ese oficial. Murió de un fulminante ataque al corazón. Ocurrió en una formación unos días después. Se levantan todos, forman. Allí están esa famosa cama de 2 pisos. Y se bajaron todos, ya estaban formando en la cuadra. Y faltó uno. Entonces el oficial a cargo sale y dice, "Movi fulano. Me han ido a pagar. Y te joven que cañan de agua, porque la de la ipiari. Ojo, y vos tal vez hoy bate a la ojo que ipiari homo miso la ipiari pago fulano ya. ¿Cómo es la formación? Pago. Oye, a pío asado el tiempo, lo vi. Llegué enseñan de. A ver, homo muy iba y paso y veja. Como muy yo siempre un lado vejo hasta la agua no más y la agua mocoy porque al tercero yo hizo que te iba PA yo bajité ahí la vete el cuarto hospital que la Zambila de Coe oye esa casa sube la Francisca ahí sube Monbeú ahí está viradita a ojo la judicial en Dave ahí sube orengo pecha a pecha lo yapó hacia añón de mago han hacer en vela de Coea a pea donde a ver no ven nada no vale ya pude ir más era un tipo que tenía la fama de que tomaba pues y aparte de eso bueno contar algo como eso ya era una exageración hasta que se hace un cambio del comandante de allí del cuartel y viene otro y nuevamente él va pero ya al comandante le advirtieron que este era una persona que no estaba en su juicio. Sin embargo el comandante le escuchó por alguna razón y ordenó que vayan hasta tal lugar y que la acompañen. Y efectivamente sacaron el cuerpo sin vida, los huesos que quedaban de Francisca Villalba. Y seguramente todos ustedes saben que el cementerio, que hoy se llama Cementerio del Sur, es el cementerio al cual se trasladaron los restos, y no todos los restos, de los que estaban en el famoso Mangrullo. El Mangrullo es el viejo cementerio que hoy se convirtió en el Parque Carlos Antonio López, allí al lado del Canal 9, donde hasta hoy uno, Guatágina, Bebé, Yujusa, allá. Era común eso. Y se llevó, y allí prácticamente estaban en construcción, y dice que la gente que estaba allí en el servicio de lo que entonces era el Batallón 40, por orden de ese oficial, depositaron el cuerpo de ella y le dieron una sepultura común. Y le avisaron a la mamá y le dijeron que la encontraron a su hija en Caguazú y que trajeron su cuerpo y ya enterraron allí. Esa es la historia de cómo se produjo el incidente con ella. A partir de allí se dio un hecho que toda la gente de Tacumbú hasta ahora conoce, Tacumbú, Barrio Obrero, que cada vez que hay una crecida de agua en el río Paraguay y que afecta la Chacarita, dice que ella se aparece y va y pide ayuda para su mamá y para sus hermanos. Y en una de esas ocasiones estaba mi tía abuela, tenía una casa, suponiendo que allí está la calle, y bueno, un patio largo, y más o menos así como está acá, así la casa de ella en la parte del fondo. Y todo acá, un jardín, tenía un caminero. Ella estaba regando su planta cuando alguien viene y golpea la mano. Y ella va y la encuentra a una mujer muy linda. Y le dice ella, buen día, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. En Barbaricote de mí, le dice ella, hacengo ayuda, señora, por necesidad.
llegó la gente fuera, vas a cena, cuando la crecían gobuja, me han pensado había alguna cosita de cola, mocoy se me empuja la chasí, cualquier cosa la de cola. Y justo esa tía tenía unos sobrinos que vivieron con ella y con la mamá en la casa y dejaron ropas muy lindas, ¿verdad? Calzados. Entonces ella le dijo a la chica, bueno, mira esa pues justo, pues ya vamos en la paite, ¿verdad? A vivir de cosas, no está bueno. Y cuando ella dio la vuelta, la chica le dice, mi señora le dice, en el andere cosas apenas vecina, ¿verdad? Se cogetaba este recorrer, porque ayer está cuando yo jugaba vecina alguna ayuda. A ver, Hanna con la vecina, pues. Bueno, tal cual ella agarró, se fue, la vecina amiga de toda la vida, ella. Y entre las dos tenían ya un montón de cosas contadas allí. Allá Hanna ya verán ni estaban de Jeviles. Y se fueron, para los que ubican, cerca de la calle España y Tacuarí, hoy día, entrando, está una comisaría, que no recuerdo si es la quinta o la sexta, creo que es. Quinta, creo que es. Y uno entrando allí por un pasillo y comenzaron a ir, y pasamos, ni una calle recta va, a una agenda más o menos la lugar, pero oye, pues vete, y sale una anciana, y buen día, señora, buen día, acá vi la Francisca Villalbaroga, sí, andé vio más, se la hice, a los yungos, pongo a andar por llorar, la ayuda, a Rubén Mucho ave, adelante. A ver, la hogar ya está, hogar te llama ya, como con cotiquibes ya, de 2 metros por 2 metros. Entran acá y al entrar a la segunda piecita, allí vieron una pilonada, fruta, estaba en la picadillo cuera, galletas, mía, y ellos llevaron frutas y ropa, y cuando se acercaron las dos y pusieron allí en un montón, se dieron la vuelta y ya la señora tenía una foto en la mano y le dice a las dos, a mi tía y a la vecina, ¿cuál es que vienen a nave? Y le mira bien, inclusive mi tía sale y dice, te voy a echar un mondel, le dice. A él le dice. Y allí la señora comienza a llorar y le dice, pero ya por más 2 años hago manos abuelas. 2 años ya por manos abuelas. Por supuesto que mi tía casi le da un ataque cardíaco allí y la señora también. ¿Para qué se puede decir? Algo ocurrió en nave. Sí, pero 2 años manos abuelas. Hasta el parto está peor a Pechujuta. Y de allí vinieron como pudieron, se fueron, ya era la tardecita casi, llegaron al lugar y encontraron el sitio donde estaba la tumba de Francisca Villalba. Increíble, eso sirvió inclusive para una novela que después por mucho tiempo se llegó a difundir por radio, era radionovela en Paraguay, Francisca Villalba. Esa es la segunda historia. Pues ya pequeño para no gama ya. Voy a cambiar el tema y probablemente te le va a gustar más, ¿verdad? Un señor de Pirayú, Desiderio Antúnez, excombatiente de la guerra del Chaco, me contó una historia extraordinaria que está basada en otras historias parecidas en el mundo. Porque tiene una característica muy especial, es una historia que hace una regresión, ¿verdad? Y son varias regresiones. Dice que un chococue, tenía de la pichada, Ocaraguá, un bapoa cocueve, y con esa ave tenía ahora progueterino, helada, de jojave, helada, de repente. Está, estamos con el vengo y con Penandí. Penandí te oía, zapatando niño, mondea zapatillas, van a la escuela, ¿verdad? Con el oye, estás en la pasada pesa. Operamos la Penandí y la cosa más normal del mundo, lleva. Me imagino que acá más de uno habrá vivido un buen tiempo descalzo en la casa, en la calle, jugando partidos, vóley, como sea. Bueno, ¿y qué pasó? Ese día este señor se despertó. Famoso en la gestão en Orecoa, Peicoque, Mamburimie. Eu Orecoa, Becorapua. Y sabe de campo comunal, la Pepe Jopá, Pepe Eoñemite, Jamba. Bueno, este señor se despertó y con el frío igual decidió ir, mover la yazada y lomo oreja, no sé, Oguatá, a Penandí. Ojo, Oguatao, Oñanduve, helada, hoy fui que tinha a ser tereizo, ve. Hoy fui que tinha a ser tereizo, ve. Oguatabe,
Pama be pues. Ah, o Pepe onse e de lá ba ei condende catupirete de guapo iterei. A de vez porque tinha se terei, ai lá vamos né. Lá ono né. Ai comigo tem ba Pepe ara ca evento de rua. Onde me isso é lá. Ala lá, o sei isso é da 6 guapo isso. A mais coisa vai cair do jami. Ai guapo vengo Quaraquí isso. Amba ele viu a Quaraquí mas sem boicu. Ah, ele vai cair do jami. Eu também já muito o guapo essa um sem sabe a ver Quaraquí. Ao essa o ver Quaraquí. Um sem mais e vai quando é Quaraquí de Catupirete de guapo terei. A llevar en Bolcú helada, se porque tinha se tereía. A se me deu bebe quara hijama né. Oye, ruim não vê. Onde mim se vê quara hijama bebe. Agora aqui aí não sei se anda seis isso. A ver cara do jami, não sei se amável bem guaboa, amável bem catupiri isso. Agora não sei isso é araíso. Amare be araí não se mo. Ele chega a outra e me veja. O manhã eu até o sala e miminho não sei e vai esconder aí de Catupiri, de Guapoiterei, a llevaremos a Quaraquí um boicu helada, se porque tinha se tereia. A se me chegar aí isso é da 6, guapo. Mais correio mais. Aí guapo vengo e tu isso, ambaere vai tu não sempre guatar e aí. A bebê romeu, se ma Quaraquí, para mim é uma roubela. Onde anduve e tu pirou sa seu bejua. A se me cheguei bebê, vai quando eu tu de Catupiri, de Guapoiterei. A llevar em Bogotá, araí a Quaraquí um boicu helada, se porque tinha se tereia. A pé rival, não sei de mais isso é. Na 6 é guapo isso. A mais corrida de mais. Aí guapo vengo tapia isso. Amba ele viu a tapia não se jogou e tudo. Hoje eu vou de tapia perrengo e bebê. Não sei de mais e aí co tapia de Catupiri, de Guapoiterei. A llevar ele jogou e tu pé e eu. Tapia nem jogou mais da 6 isso. A mais go igual vengo angulhar isso. Amba ele vai angulhar isso. Angulhar você embocar e tá bem. A bem mas ho. Ao de rua tem angulhar, ao por ando de angulhar, bem aí quando angulhar de Catupiri terei. Já aí pau angulhar você de mais da sei. A mais go. Aí igual vengo Baracajá isso. Amba ele vai Baracajá você jucar e angulhar. Ao ho. O de rua bem Baracajá rama. E o Baracajá vem aí quando Catupiri te Baracajá você de mais da sei. Amigo, aí Catupiri ango jaguar isso. Ba ele vai jaguar você jucar. O atá, o de rua jaguar. O porandu jaguar vem ele vai Catupiri. Você mais jaguar isso é da sei. Amigo, Catupiri eu beijamos. Aí Catupiri ango garoto isso. Amba ele vai garoto você jucar e jaguar. A pessoa eu quase teria helado porque tinha se ter isso, vai garoto terendá para uma ré. Ao porandu garoto você isso na hani da senho isso. O jeito tem Catupiri amável rei mais. Aí Catupiri ango tatá isso. Amba ele vai tatá o será pui e garoto. A pessoa uma ré tatá em rame, o porandu tatá você jeito da sei amável. Aí Catupiri ango e tatá. Vale, viu? Aqui não se emboi. A pessoa uma ré sabe a tem isirion em rame. Não sei e vai quando isirin de Catupiri de Guapoiterei. A llevar em boa tatá o rapi garoto jucar jaguar jucar Baracajá jucar angujá bocó tapia jucou e tu Bogotá araí a Quaraquí um boicu helada se porque tinha se tereia. Já aí pau que não sei isso da sei amável. Aí guapo vengo weitujá isso. Amba ele viu weitujá você emboi pai. O juhui, o porandu, o você diz, mas isso é da 6, se guapo ver. Mas eu penso, aí guapo ver que se apinha, amba ele que se apinha, você jucar e ué. A pensa o juhu que se o porandu, aí ainda da 6. O porandu chega, mas é mapa, pepe você isso ver que se apinha, aí guapo ver, zero isso. Amba ele vai, não você apoia.
A veces vamos a gente oro a veces por anduvo zero veces não se dice na sei. Amável, veces a veces poder. A veces zero isso é. Agora poder não ande já isso. Ande já não se apoia. Ah, aí vai cara itu já me. A pepe o ataimi pecha. O mañana yo até você isso vai coisa pecha vai poucoea. Vai quando ande já ande catupirete de guapo iterei. A llevar ya po herrero ya po que se api yuca güey tu jambo y hombo güey ta hape garrote yuca yuca maracayá yuca anguyambo kwa tapia yuco y tombo araí homo acuarají hombo helada se porque tiene se tereía a pepe usamos y te iba a teñan de yara y sube se guapo va se vaya popá a pepe ve caraito ya mí o esa guamba esa va ñande ya no muy por la esa jetamba el que voy a peari o muy mía y mía pues te ve mi ñane poco que tiene se tereyo al jeva o peaja el la o peaja el caso a pepe pa bueno no sé pregunto son casos como estos lo que nosotros hace y tú ama oí Oiko, Caraíbe Jarendi, Iñanguirón, Oñanguirón, anda lleve árabe Caraí, así que tú estés. Ahora no hay la itallira, ahí sube ser allí. Obitata encargado, ahora Ñangareco tan dereje, Petén Caraí, Denderi Coaiba, pero se hay coazo, a pesa, Ñanducata de Pindere. A ni que endere que yemba de vego, ando ya como hay va a vender. O me ema se ve la y compromiso la y palabra. La de repita de hypo vive. Murió lastimosamente el papá, ya había muerto la madre, quedó ella huérfana y bueno, comenzó a vivir una vida muy complicada. Al poco tiempo conoció a un varón, ya inmediatamente vino una criatura, después vino otra. Y bueno, y como siempre ocurre en muchas partes, ¿verdad? Esa relación no duró mucho tiempo. La chica se plantó y le echó al marido que como diría en este carruaje, tenía el año prender acá ya, a Caeo Mondoso. Bueno, y se quedó ya sola y poner la mitad de cuñada a Paramao y cómo vivir la pueblo, a Jaeño a la Imenbicuera. A pues inda yo y la Rero Juan en Boyaje en Nave. Es la única cosa la autoruñe gente. La autoruñe, ya una la cuya y coajada. San vivo ya por la ñemboyave. Yo cuapala uva, yo cuay caballure, caballo o motirila y árabe, es todo. Y dice que en una ocasión ella ya de tener esa amistad con él, a Caraíbe Jarepe me gusta la cocina, la tata, a la peave mi tacuña, ya por acá sube en Guará, tenía que ja. Tenía maca ya eso ya, tenía que ja. La tuya la Caraíbe Jarepe, la tuya y Carape, y tenía jahuepa y la gente. Entonces, como hice la que ja, bebé que costaba y bebé, la la precocinar, a picayerer, y repente oía la jupa mi bebé. O ya de repente oía metimo y mi bebé. Y cuentan que en una oportunidad ella no supo cómo ni quién, la única vaca, una vaca lechera que tenía, amaneció muerta y ella sospechó que alguien se encargó de ultimar a su vaca, ¿verdad? La vaca estaba muerta y por 7 años, la cuña caray. Y por sí, antes oigo a hueco, cambio, pea, quesú, pea, hoy mía, pea, me meté. Y de lo que producía, como era una vaca lechera, ella también le surtía a su vecino. Bueno, en esa circunstancia enojada, dice que entra al entrar en la sala, oye, y me voy cuñar, me va pues sí, ojo mi ve cocinaba. Yo jugué ahí la, sobombe. Ahora se ve imposible, es jugar la cocina, ande donde arruinaba ella poco ave. Mañana voy, pero eso es verdad. Ella, ni ave de palangana de ni qué, oño, ese es la serie que tengo se cambia muy te se vive. Bebe algo de golpe,
a ñeñandu llega a la yapoa que vaya popama a mañana y por ibeima a truñe eso ando uy a pengo a sayeri de mí se apita pebe se nace imagina a pe a sayeri debe ser o cupeo tu sea de co a batija mandigo a jamingo mañana o japo o paitengo se y por sí ojo nunca mando uveje. Son historias como esta la que mucha gente cuenta. Que sean ciertas o no es lo que menos importa, pero eso tuvimos la oportunidad de escuchar del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá, de un hermano, de un vecino. Y no tiene nada de malo, porque ¿qué es lo que tiene nuestro pora? El católico es que le embumien, va, la de sabana y probablemente y sabana que le embuquí, pero la tele, pero sea la fantasma pechaguanta, pero sabana yo le estoy ya pere. O sea, tele vea la diferencia, me va a ganar en dólar, va la por amo, pero la ñande va, después me que le embuquí y coay allá. A ver, chata la Luisón, la hombre lobo, otro andaba ñande, yo coay va la ñande hombre lobo allá. Esa pues antes vino mi hija, esa cual es mi hija, cada esta más allá, pero Luisón ahí, ¿no? Entonces, a donde yo quiero llegar es que todo este tipo de narraciones, de creencias, si se quiere, de estas expresiones de la cultura popular, existen en todas partes y la gente cuenta y la gente hoy día rescata y hace que eso integre eso que se llama identidad. El Paraguay es probablemente en América, de hecho en América, el país que tiene una soberanía definida por una identidad cultural. Somos los únicos. Detrás nuestro pueden estar los mexicanos y un poco detrás los peruanos. El resto de América, hoy le decía justamente al periodista acá de Coronel Oviedo, que el resto es cualquier cosa en este momento. Nosotros tenemos una identidad en guaraní, con estas historias, con nuestro tereré, con nuestras fiestas tradicionales, con nuestras artesanías. Cosa que hoy es motivo de orgullo, que la guarania sea patrimonio cultural de la humanidad, que el tereré y los pojañaná sean patrimonio, ya no solamente paraguayos, sino de la humanidad, que el poncho de 60 listas o poncho paraí sea patrimonio de la humanidad. Y hace 10 días, nuevamente por segunda vez, el boriborí fue declarado la sopa más sabrosa del mundo. Entonces, en este momento yo voy a abrirme un poquitito, porque entiendo que por el tiempo también. Si es por mí, yo le voy a contar hasta una semana. Recoge, está en la casa. Es más, traje acá, lo de los libros, ya dejar acá para la biblioteca también. Y para los que quieran también tenemos acá esta noche los casos Ñumberú. Yo llegué a juntar 15 casos en uno de los libros, pero ¿cuál fue mi característica en el rescate de esos cuentos? Eran cuentos que tenían mucho de verdad. O sea que yo no me conformé con escuchar, sino que fui investigando y obteniendo datos y certificando que esos hechos que me contaron ocurrieron y que los personajes o las personas que me contaron existieron también. Y a más de uno que le fui a preguntar me contó prácticamente la misma historia. Entonces, nosotros vamos a encontrar, repito, en este tipo de cuentos una manera de identificarnos, como lo tienen también en otros países, pero en el caso nuestro esa identidad está muy marcada por las tradiciones, por las costumbres, y en todas ellas, así en forma horizontal, está impregnada por la lengua guaraní. Entender al paraguayo sin el guaraní es imposible, y entender al guaraní sin el paraguayo es también imposible. Si ustedes quieren guaraní y paraguayo son una sola cosa. Una cosa increíble esto que digo, esto no es producto de una actitud fanática mía, sino producto de una percepción social y antropológica. Todo lo que pasa se puede entender en guaraní. Cuesta mucho entender los procesos históricos del Paraguay sin el guaraní. En todos los lugares, en todos los acontecimientos, siempre hubo algo de guaraní. Y en esto que les estoy contando, también. Bueno, alguien que quiera contar uno por lo menos, y después le voy a cerrar uno con un caso de Luisón. Pero voy a contar este último después a la ida, ¿sí? Alguno que quiera contar una experiencia cualquiera, no hace falta que sea largo. Acá, ¿ya domina? No, nada, se me fue en la casa.
pero están en la casa ahí allá. Pero me ese tiene idea ya de que está justamente en el olvido, ¿verdad? Principalmente a ver Villarrica, a ver que está mío para acá, a ver doctor Manuel Guayna, hoy mi niña con la cuñada fantasma, o sea, ya aparece. Ahí está amigo hombre, entonces, con una idea, ya rescatas a Juan la caso, pero no añadan a pedir algo de ahí. Lo que quiero nomás contarte, profesor, se va a aprender la guaraní 7 años, 7, 8 años, porque ese sí es guarango, es costurera. Pero con poja se haya poner lectura oral de a aprender mi calle, a bendecir la diario. Con Guaré Reinaldo Pereira, se decimos la última hora de oído la presentación, a ver, con Guaré la mandiquitura de camiones, cuál asesor, la presentación, y la castellano de Cangüete y hoy. Muy buenas tardes, trae última hora, estas son las últimas noticias de Tatacana. O sea, usted a convivir a ese compañerito Juan, a usted va a aprender la guaraní, a aprender a Ipocoa. Hay un cuadro, ni de peso. Hay poco de nada, y usted anda y vaya, pero añadiendo que eso, porque ya a ti llaman para poder. Y fue así también, como anécdota, verdad que esa construcción mía, la calle me dio el guaraní. Entonces eso como quería compartir contigo también para analizar esta noche. Excelente, yo creo que todos pasamos acá, no creo que nadie acá, yo no hablo, porque todos hablamos. Inclusive algo que hace rato me quedó acá y dije voy a aclararles, cómo tenemos ese prejuicio fuerte hacia el guaraní, ¿verdad? Que cuesta, que es difícil, y normalmente yo le digo a la gente, y bueno, y si, ¿qué hablas? Y yo para lo que yo hablo, yo para nomás yo hablo. Después yo le escucho bien hablar castellano, y al hablar castellano yo me doy cuenta que tampoco es castellano. Y lo que quiero decirles también es que no hablamos castellano. El que dice que habla castellano es parte de ese prejuicio que se instaló acá. Que lo difícil es el guaraní siempre y que lo fácil es el castellano. Pero nadie habla castellano. Si acá entre ustedes hoy o ayer o anteayer alguien, por ejemplo, sin falta habrá dicho, vení, na, andate, na, contale, na, apenas bien, va, el nango hay castellano. Nango guaraní, eyu, na, terejó, na, eyapo, na, guaraní, bien, va, dije, ane, ¿verdad? Yo parane, ¿verdad? Volvió dije, ya, decirle que, llevarle que, contarle que, a pequeño, yo voy a castellano, ¿verdad? Eyu, que, terejó, que, eyapo, que es guaraní. Y está metido nuestro castellano. Salvo caso que en un discurso formal, en la universidad, en una clase, y yo tengo que hacer el esfuerzo del mundo. Yo le digo a mis alumnos, yo doy clase de castellano en la facultad, yo le digo, haga un esfuerzo de novela para hablar bien castellano, pues salgo allí, al terminar la clase yo iba a hablar como cualquiera. Yo le iba a decir, vení, andate, ¿qué pio querés ir a vos? La digo, y vos, va a ver, vos te voy a ir, ¿qué pio querés ir a vos? Vos pio te vas a ir. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa, ambavio pa, pango guaraní, yo pare, vos pare ya popa, pa es la pregunta. Vos picó es picó, pa es la pregunta. Nosotros usamos la mezcla en el castellano, pero no queremos darnos cuenta que el castellano también es yo para. Y por más que por allí alguien me diga, y vamos a un caso concreto, alguien me diga, no, yo me cuido, nunca dije qué, nunca dije nada, nunca dije ndaye, nunca dije guaú, jamás. Yo hablo castellano, pero le escucho y al rato me dice, vos sabés que vino sí que don fulano, se fue sí que su mamá, le trajo sí que a su hijo, va a ver la sí que, y yo le digo árbol, ustedes inmediatamente van a imaginar lo que es un árbol, esté o no presente el árbol. Le digo, por ejemplo, casa y van a una casa, le digo auto y aunque no esté acá, cualquiera conoce un auto. Le digo televisor y cualquiera tiene la imagen, pues yo le digo sí que. ¿Y qué es lo que es sique? Nadie sabe qué es sique, pero todos tenemos que usar sique. Vino sique, se fue sique. Apeango o guaraní, o catúnigo la sique. Catú es sique. Sique es una incorrección en castellano. Sintácticamente hoy va ahí, vea. Añadiendo especialistas en gramática, oye mondita. Uno en bata viña acá, güey.
La biomba eita, añandego a la psique. Y solamente nosotros entendemos qué es, y no es otra cosa que la traducción del Oukatu, vino psique, Ojokatu se fue psique, Ukatu le contó psique. Y si no es psique, muy fácil, todos entendemos. Cuando nosotros decimos, vení un poco, haré yubaite. Llevarle un poco a tu mamá, haré yubaite. Contarle un poco, haré yubaite. Vino hace unos años una lingüista catalana, española, se bajó el avión, ya llegó tarde y tenía que hacer una conferencia en el centro. Yo fui a buscarla al aeropuerto y por el camino se lleva a pulea, profesor, como hablan, que dicen, escuché que dicen esto, que dicen lo otro, cuénteme, por favor, cuénteme. Ahora vamos en la hotel Excelsior, ¿ve? Eso es, doctora, me va a esperar acá, voy a ver si la sala ya está preparada. Estábamos en la hora y ya está preparada la sala y vengo después a buscarla. Yo entré, habré tardado 3-4 minutos. Cuando volví, doctora, podemos pasar, ya está. Espere, profesor, espere. Yo, sí, doctora, le digo, dígame, profesor, ¿qué es un poco? Todo el mundo hizo un poco acá. Doctora, olvidé, ese caso no le mencioné. Un poco en Paraguay es todo, le digo. Si a usted le dice venir un poco, tiene que venir todo. Si le dice llevarle un poco, tiene que llevarle todo, le digo. Pero ¿cómo es eso, me dijo? ¿Cómo es eso? Le digo, en guaraní nosotros decimos eyumina, o decimos eyumí, o si no es mi, es mina. Y eso nosotros traducimos al castellano por un poco. Me dice, qué interesante. Un poco. Un poco tiene el Paraguay, que acá quiere decir todo. Espectacular con ella, ¿verdad? Pero nosotros no nos damos cuenta. Todos escuchamos venir un poco. Es castellano, claro, es un y poco, dos palabras castellanas, pero sintácticamente es una incorrección. ¿De dónde viene? De pensar en guaraní y hablar en castellano. El guaraní está en la maceta de todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le voy a agregar a esto? Te dije luego. Cuando hay luego con el lobo, te dije luego. Se fue luego, le contó luego, va a hablar luego, no es luego de después. Ese es el famoso boí. Jaeboín, donde te dije luego. Boí es un enfatizador. Es decir lo que yo tengo que decirle, te dije, con fuerza. Pero Daya de Paiva. A ver, Daya de Paiva ya yo puse la te dije luego. A ver, ves esa caña de. Pero luego tampoco corresponde a la sintaxis. Desde el punto de vista léxico es una palabra correctamente en castellano, pero no en la sintaxis. En la sintaxis es un componente que deriva de pensar en guaraní, decir algo en guaraní y traducir al castellano. Situaciones como esas nosotros vamos a encontrar muchas. Entonces, a donde quiero llegar finalmente es a lo siguiente. Nosotros hablamos los dos idiomas. Hablamos perfectamente castellano y guaraní. Y les invito a que no tengan miedo a hablar castellano y guaraní. Hablen como puedan, como les guste, con tal que se les entienda la cuestión. Y quiero, para demostrarles que saben hablar los dos idiomas, quiero hacer, si me permiten, una prueba. ¿Puedo hacer la prueba? Sí. Estoy hablando, la bella plaza más indígena, bueno, ¿cómo se dice en guaraní? Mejor, del guaraní al castellano. ¿Cómo se dice en castellano P, Caraí y Baté? Fácil, ¿cómo se dice? Ese señor alto. ¿Cómo se dice P, Cuña, Caraí y Baté? Esa señora alta. ¿Cómo se dice Umí, Caraí y Baté? Esos señores altos. Anduponágena. ¿Y cómo se dice Umí, Cuña, Caraí y Baté? Esa señora alta. Perfectamente. Yo puedo salir acá, podemos irnos todos acá a 10 cuadras, podemos irnos al centro de Asunción y todos van a decir lo mismo. ¿Qué me dijeron? Ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. Así me dijeron. Pero fíjense, yo le dije a ustedes en guaraní, P, Caraí y Baté, P, Cuña, Caraí y Baté, Umí, Caraí y Baté, Umí, Cuña, Caraí y Baté. Yo usé solamente Ibaté. Y como ustedes saben hablar castellano, me dijeron alto, alta, altos, altas. Y concordaron. En guaraní no existe Ibaté, Ibatá, Ibatos, Ibatás. No hay P, Caraí, Ibaté, P, Cuña, Caraí, Ibatá. Umí, Caraí, Ibatés, Umí, Cuña, Caraí, Ibatás. De ahí por ahí, vea. Todos hablamos guaraní y todos somos capaces de hacer esto que acaban de hacer. Esto para una persona que no entiende, más o menos va a ser así la historia. Va a querer morir, vivir, morir, vivir, morir y después morir definitivamente. ¿Verdad? A nosotros nos sale fácil. Imagínense lo que decís, te compro, tráeme ese papel que está sobre la mesa. Deja, no, el otro papel que está allá, tráeme.
segundos. No, milésimas de segundo. Dos idiomas diferentes. Acabo de mostrarle que son diferentes. Le pregunto otra cosa. En guaraní, ¿cómo se dice yo camino? Tú caminas. Él camina. Salimos acá, apuesto con ustedes lo que ustedes quieran, la casa, el auto, el telebingo, todo lo que había apostar, no voy a perder. Salimos afuera y todo el mundo va a decir lo mismo que dijeron. Chaguatá, dereguatá, aguatá. Pero fíjense en este fenómeno. Yo le dije, yo camino o, tú camin as, él camin a. En castellano varía al final. ¿Qué hicieron ustedes? Que a veces dicen, no, yo no hablo, cuesta mucho. Me dijeron, a, guatá, re, guatá, o, guatá. ¿Por qué me tradujeron así? Porque saben guaraní. Si no saben guaraní, jamás me van a decir. Me hubieran dicho, guato, guatas, guata, guataremos, guatarán. ¿Dónde hay por europea? El que habla guaraní dice, a, guatá, re, guatá, guatá. Y la construcción cambia en el principio. Hay prefijos en guaraní. En castellano hay sufijos. Hacer eso con la facilidad que nosotros hacemos es, pero impresionante es la máquina que tenemos. Y voy a dos casos más. Y esto va a ser de novela para cualquiera de ustedes. Y con esto van a tener que decir únicamente, hablo guaraní, en la guaraní. Ani hoy ve que lleve ya en pasé la prueba más importante, digan después. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo digo, mi ropa, tu ropa, ¿cómo decir su ropa? Si a dónde hago, y ya todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo voy a decir mi cabeza, acá, tu cabeza, acá, y su cabeza? Iñacá. Repito, Iñacá. Perfecto. ¿Cómo se dice mi ojo es cereza, tu ojo dereza, y su ojo? Esa, ¿verdad? Esa. Perfecto. Nadie se equivocó acá. Vamos al siguiente caso. Yo digo usando una palabra que se transfonetizó. Mi mesa se mesa, tu mesa ne mesa, y su mesa y mesa. Perfecto. Y usando la palabra aba, no acanahue, aba. Y abucu dice la gente, aba. Y aba bucuina. Y yo digo, por ejemplo, mi cabello se aba, tu cabello de aba, y su cabello y aba. Esto que acaban de hacer, esto es de película. Ninguno de ustedes aprendió esto en el colegio. Nadie va a decir porque estudié guaraní en la escuela. Nadie va a decir porque estudié guaraní en el colegio. Esto aprendieron en la casa con sus vecinos, con sus amigos, y demuestra que son hábiles. Yo en castellano le dije su ropa, su cabeza, su ojo, su mesa y su cabello. Su, solamente su. Ustedes me dijeron en el primer caso, y yao, y ye, el sustantivo es ao. La y es su en guaraní. En el siguiente caso le dije acá, y usted me dijo, iñacá. Nadie, pero a nadie se le ocurrió decir acá, iñacá. Es más, si yo iba a iñacá por ahí, te iba a ver por capaz de hacer. Va a ser iñacá. Iñacá no era guaraní, me van a decir. En guaraní, iñacá, iñé. ¿Por qué? Porque acá es nasal. Y ustedes ni idea tenían que esto es nasal ni que esto es oral. En el tercer caso, miren, usaron ya dos. En el ojo, sin esfuerzo. Yo pregunté y nada me dijo, mira profesor, 5 minutos hace 3 elaborando, me que después de diccionario profesor, voy a hacer elaborando. Saltó. En el tercer caso le dije su ojo, ustedes me dijeron esa. No me usaron la IY, no usaron la IN, usaron una G, una H del guaraní. Y eso con qué tiene que ver con palabras que solamente nosotros entendemos, que se llaman triformes. Yo digo, por ejemplo, cerezán, derezá, esa, cerobán, derobá, jobá, ceretimán, eretimán, jetimán. En la tercera posesión yo utilizo la G. Ya no usé la IJ, no usé la IN. Tengo 3 formas de decir su. En el siguiente caso les pregunté cómo se dice su mesa y me dijeron I mesa. No fue IY, no fue IN, no fue G, fue una I. Y ustedes, si yo les pregunto cómo se dice su perro, Iyaguá. Y cómo se dice su gato, Imbaracaya. Y todos sabemos eso. ¿Cómo? Y de haber hablado allí en el barrio con los amigos, con los vecinos. Y en el último caso yo le dije su cabello y se dice jiaba. Y tiene mucho de parecido con AO, que empieza en vocal, termina en vocal, y ABA empieza en vocal y termina en vocal. ¿Dónde está la diferencia? AO tiene acento final. Así le explico yo a un extranjero. Y después de eso tiene que practicar 100 veces y después 1000 veces, después 1.000.000 de veces y después va a saber. Bueno, y
a nosotros directamente nos sale. Cuando es aba, yo digo hiara, no digo iyara, hiara botu. En este caso hiaba, no digo iyaba, por hiaba. Estas son cuestiones que muchas veces nosotros no nos damos cuenta el tremendo poder que tenemos de hablar dos idiomas. Y no se preocupen porque no estudiaron, y no se preocupen porque no son profesores, porque me acaban de demostrar que hablan. Y voy al último caso. Con esto creo que les voy a dejar convencidos y me van a tener que decir siempre en adelante, cada vez que nos encontramos, díganme en guaraní cómo se dice el hijo de Carlos camina. El hijo de Carlos camina. Carlos Bellece, Carlos Carlos. La hija de Carlos camina. Atiendan lo que acaban de hacer. A Peicoaga guaraní me te el hijo primero de y después Carlos. Hijo y después Carlos. ¿Qué me dijeron ustedes? Carlos Raí. Carlos hijo me dijeron. ¿Por qué me dijeron Carlos hijo? Porque así se dice en guaraní. Después le dije cómo se dice la hija de Carlos, Carlos Raí o Guatá. Saben perfectamente distinguir entre Raí y Raí inclusive. Pero le pusieron a Carlos. En guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. En castellano primero está lo poseído y después el poseedor. Y voy a ponerle un ejemplo y le voy a pedir que ahora me digan en castellano. Perú rembirecó ojo. En castellano, Perú rembirecó ojo. Escuché así, la esposa de Pedro se fue. Acaban de hacer el mismo proceso al revés. Yo le dije Perú rembirecó. Yo le dije Pedro esposa, le dije. Ni siquiera les dije la esposa de, no está la ni de. Yo le dije Perú rembirecó ojo. Que ustedes me dijeron como en castellano se tiene que decir la esposa de Pedro se fue. Y la construcción fue al revés. El cual es al revés, ya va a ser un problema que ustedes van a resolver. Pero fue guaraní o castellano, pero no son iguales. Son tan diferentes y en esa diferencia está la riqueza que cada uno de nosotros tenemos. Hablamos los dos idiomas. ¿Qué mezclamos? Mezclamos. No existen países bilingües o trilingües donde el fenómeno de la mezcla no ocurra. No se preocupen por la mezcla. Preocúpense más que cualquier cosa en ayudar a sostener una lengua perseguida, proscripta y por sobre todas las cosas hoy viva, presente, por ejemplo, en un grupo de gente como ustedes que están acá. Ustedes son la muestra viva de una lengua de la resistencia, de una lengua que vivió en los casos que están en los pomberos, en los poras, en los luisones, en los plata y vivir del Paraguay. Que está nuestro boriborí, que está nuestro poncho sesentalista, allí está el guaraní. Y eso es lo que somos nosotros, hablamos de identidad. Bueno, no sé si les va a dar el tiempo para el caso de Luisón o si terminamos acá. Ustedes, yo no tengo problema, podemos terminar acá porque me gusta pegar pequeño y patas. Anita, entonces, bueno, allá va a ver. Muchas gracias, esto va a ser motivo para una siguiente visita. Que pasen bien. Presidente del Rotary Club Coronel Oviedo que quiere darte un pequeño... Muchas gracias. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Bien, bien. Miguelito, ¿por qué darte lectura? El distrito 4845 Rotary Club 9211 Coronel Oviedo, Paraguay, certificado de reconocimiento a David Galeano Olivera por su invaluable aporte a la promoción, preservación y difusión de la lengua y la cultura guaraní, patrimonio fundamental de nuestra identidad nacional. En ocasión de la presentación del libro Caso Nimonbeú, destacamos su dedicación y deseamos que su labor continúe inspirando a las presentes y futuras generaciones a valorar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra identidad. Coronel Oviedo, 24 de abril del 2026, firman David Escobar Ojeda, presidente del Rotary, y Elsa Sanabria, decano secretario. Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí. Bueno, Ya. Gracias. Muy amable, muchas gracias a todos. Si alguno